frontera. Dice la gente armada, un caldo de cultivo, en verdad, impune, pandillerismo, pollerismo, armas por toda la ciudad, inseguridad, 36 homicidios, y nos están confirmando con datos duros, la frontera se calentó. Y ojo, porque se puede desbordar más. El especialista en temas de transparencia, impulsor de la Ley de Acceso a la Información Pública, que usted conoce hace 18 años, él pertenecía al Grupo Oaxaca, un gran académico, periodista también, y que le agradezco mucho ahora aquí en Proyecto Puente porque se solidarizó con nuestra causa hace 10 días, escribió un gran artículo en la revista Proceso que circuló mucho aquí en Sonora y a nivel nacional, titulado Proyecto Puente en la Mira, que ayer la revista Proceso lo retomó de nuevo y lo publicó. Y él, pues, sensibilizaba, también coincide con nuestra propuesta que hoy yo escribo en El Imparcial, AMLO y la guerra contra el periodismo, que solo es el gobierno federal quien puede dar cauce a esto. Las tres alternancias desde el 2000 a la fecha han dado muestra con datos duros fríos, con datos duros de sangre, porque los periodistas están muertos por todo el país, en todos los estados, hoy Sonora en el ojo del huracán, de que los gobernadores no les interesa o no pueden, no quieren, le sacan la vuelta, y es desde lo federal como tiene que venir el cambio. ¿O qué es lo que opinas, estimado Ernesto Villanueva? Doctor, te saludo con gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Definitivamente es un problema que se ha venido dando desde hace tiempo, ya incluso desde los inicios del gobierno de Vicente Fox, pues hubo una presión tanto nacional, particularmente internacional, para que se creara pues una fiscalía especial de atención a agravios contra periodistas que nunca dio resultados en ese, y bueno, fueron cambiando, y en realidad ese tipo de fiscalías en el ámbito federal pues han sido más bien agencias de relaciones públicas, espacios para darles trabajo a algunos periodistas y acallar voces que pudieran ser críticas, pero nos falta efectivamente pues una verdadera instrumento que garantice que el ejercicio de la libertad de expresión de manera profesional, como lo hace el periodismo, pues tenga la posibilidad de hacerlo, porque si dice, bueno, pues que yo no fue el crimen organizado, fue los cárteles, etcétera, bueno, el Estado tiene la obligación de Eh, Ernesto, garantizar. Ernesto se nos fue. A ver, permíteme. Decías para si fue el crimen organizado o ahí te fuiste, se empezó a perder tu comunicación. ¿Me puedes repetir, por favor? Perdóname. Se justifica Sí, que si fue fue el el crimen, crimen organizado. es el crimen organizado, quien sea, el Estado tiene la obligación de asegurar que no solo él respete la libertad de expresión, sino que haga de que cualquiera, que todos respeten el ejercicio de la libertad de expresión y por consiguiente el derecho a la información, y eso es precisamente lo que nos ha fallado, nos ha faltado en todos estos años. Entonces, sí es, o tiene que venir desde lo federal, consideras tú, o desde lo local, porque para mí, en verdad, los gobernadores, y créeme, siendo parejos, están los datos ahí, están rebasados, no han querido hacer nada, Ernesto. No, yo creo que desde el nivel federal, mira, justamente esto tiene que ver también con el hecho, que es bastante grave, de que al llegar el actual gobierno federal vio que de las 32 entidades federativas, ya contando a la Ciudad de México como entidad federativa, 29 estaban infiltradas o gobernadas o cogobernadas con el crimen organizado. Entonces, ¿cómo podrían ellos, o sea, sería imposible que pudieran combatir la afectación al ejercicio de la libertad de expresión? Por tal razón, pues sí, hoy en día la única posibilidad real es que sea en el ámbito federal. Por desgracia, no debería ser así, debería ser a nivel estatal, pero la realidad es que, como tú bien lo señalas, pues han sido rebasados, y el hecho de que tengamos 29 estados infiltrados en diversos niveles de crimen organizado, pues da cuenta precisamente de que
es necesario que en la Administración Pública Federal pues se modifiquen las reglas del juego. Ya lo anunció el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que se van a llevar a cabo esa tarea, y bueno, pues es de esperar que tomen en cuenta lo que ha fallado en todos estos últimos sexenios, ¿no? Desde Fox, Calderón y Peña Nieto particularmente. No digo que en otros casos no, pero se agudizó a partir de estos últimos tres sexenios anteriores. Totalmente. A ver, esos datos que hablas de los 32 estados, 29 infiltrados por el narco, ¿dices? Sí, por el crimen, Excepto el pues. crimen organizado Sí, en sus vaya, diversas modalidades, diversas trata de modalidades. personas, narco, las dos, en fin, sí. Esto fue resultado de un estudio que elaboró el Congreso de Estados, el Centro de Estudios del Congreso de Estados Unidos, que compartió, y la realidad pues era efectivamente pues muy preocupante. O sea, se sabía o sabíamos todos que había una infiltración en una parte del país, pero no que prácticamente todo el país estuviera infiltrado, porque 29-32 estamos hablando más de 3/4 partes del país. De ahí la idea de también, por otro lado, de la Guardia Nacional. No es que se quisiera hacer una Guardia Nacional con la participación militar y de Marina, sino fue la realidad que siempre se impone y es más cerca que nada, pues la única salida en ese momento, en esa circunstancia, para poder hacer un combate a todo este flagelo y que se explique por ello pues el huachicoleo y todo este tipo de problemas, ¿no? Y en donde los periodistas, pues al ser precisamente las poleas de transmisión de conocimiento hacia la sociedad, pues son precisamente la parte más débil, que son sacrificadas, son afectados, o se autosilencian o simple y sencillamente miran para otro lado. Pero lo que quiere hacer un periodismo valiente y crítico, como usted, por ejemplo, en Proyecto Puente, pues son objeto de intimidación, de amenazas, de todo tipo de campañas de desprestigio. Pues son, digamos, que los mecanismos que utiliza o utilizaba antes el régimen, y ahora pues ya hay casos como en Sonora, pues donde esto se está dando de manera muy grave. Y yo creo que por eso es importante, recurrente, que la sociedad mexicana viera que no es defender a Proyecto Puente simplemente porque es Proyecto Puente, sino porque Proyecto Puente es finalmente un instrumento de la sociedad para ejercer su derecho a saber, y donde si no lo hacemos desde el país, desde el centro del país, pues pueden irse generando otros casos en donde el silencio, pues lo vamos a lamentar, porque puede haber tantos casos que ya cuando quieras hacer algo, pues ya no va a haber nada que defender. Entonces, precisamente esa era la idea o es mi idea, y yo creo que la compartimos con varios colegas, de que este tipo de casos pues no deben ser permitidos y deben de ser, por el contrario, dándoles un acompañamiento, ¿no? Totalmente. Y ahorita que hablaste de tácticas del viejo régimen, también es lo que escribo también hoy en el Imparcial, aduciendo de cómo antes de Vicente Fox, lo único que yo le reconozco a Vicente Fox es la ley de acceso, y que se permitió la crítica contra un presidente en su sexenio, o él rompió con esa mística de que era el presidente intocable, ¿recuerdas? Es decir, aunque ciertamente Sí, tuvo claro, otro, por supuesto. digo, porque tú eres, la verdad, insigne, emblemático en esa lucha. Nosotros estudiamos, yo estaba en la universidad, salí en el 2004, me tocó todo ese proceso, estudiamos mucho lo que está ocurriendo. Esa fue la herencia para mí única de Vicente Fox en materia de libertades, que dijo: adelante, el presidente no es intocable. Se cayó el velo de la presidencia imperial, que bueno, ciertamente con Cedillo ya no fue tan imperial como la última de Salinas, porque él fortaleció el sistema de Sí, ahí partidos. fue el máximo poder, la Exacto, el última máximo. vez, ¿no? Exacto. Sí. Pero a lo que voy es, antes del 2000 eran pocos los contrapesos. Un Proceso, un Reforma 93 que formó una escuela de periodistas que estamos viendo ya: Daniel Moreno, Ernesto Núñez, Salvador Camarena, Javier Garza, muchos que salieron de ahí, Milenio, Diego Sorno. Es decir, antes La Jornada en el 84, 76, Julio Scherer en Proceso. Eso lo escribimos en el Imparcial nosotros, porque a partir del 2000 sí vinieron las libertades.
Pero vinieron las muertes, Ernesto. A ver, sí, vinieron, pero esto se soltó. Y el presidente ya no era imperial, pero ahora se hicieron los gobernadores virreyes. Y ahí es Exactamente. donde ahora nosotros vivimos, como bien tú lo documentas y como ya a nivel nacional se están dando cuenta muchos colegas. Me llamaba la atención ahorita la gente de Telemundo, Univisión, mandándome mensaje diciendo, oye, qué terrible lo que ocurre en Sonora. Ah, ¿verdad? Para que vean cómo en los estados, porque no solo es Proyecto Puente, es otros medios de comunicación, así como Proyecto Puente, y aquí en Sonora también otros colegas que ya los hemos mencionado, que han vivido esa embestida, Juan Carlos Zúñiga, Reina Aide Ramírez, Cintia García, entre otros, Política y Rock and Roll. Otros medios que han querido hacer un buen periodismo, pues sufren las embestidas de los virreyes, Ernesto Villanueva. Es decir, eso, lo que sucedía antes del 2000 a nivel nacional, sigue ocurriendo en lo local, en muchos o en la mayoría de los estados, Ernesto Villanueva. Eso es el gran problema. Sí, no, pues precisamente por eso ahora sí que coincidimos en que debe ser desde lo federal esta protección. Ya de hecho hay alguna normatividad muy endeble todavía, pero se está reestructurando hasta donde yo tengo entendido, para poder hacer pues una defensa efectivamente del ejercicio libre de la libertad de expresión, independientemente de la línea editorial del medio, ¿no? Es decir, aquí pues uno puede diferir, tener opiniones lo más distintas posibles, pero en el ámbito de la civilidad, pero ya afectando tu integridad personal, el patrimonio moral, como en el caso de tuyo y Proyecto Puente, pues son evidentemente estrategias bastante deplorables de esta circunstancia a nivel local, de ahí pues, la importancia de fortalecerlos en el ámbito federal. Así era antes a nivel nacional, como dices, de estrategias del régimen, y redundé mucho, dice el contexto. Esas eran las estrategias del régimen, fabricación de expedientes, campañas de desprestigio, Exacto. Levantamientos. Eso era, ¿verdad, Ernesto? Eso era, pues, todo con el famoso CISEN, con todos los medios que tenían a su alcance, pues evidentemente era difícil poder oponerse al régimen, al sistema, al Estado, y entonces pues lo que se hacía pues era tratar de ir equilibrando, matizando entre comillas lo que se pues, hace a nivel, bueno. De repente como que se perdió. Sí, sí, ahí está. Se hace a nivel local, ¿no? En el caso, a mí la verdad me sorprendió mucho el caso de Sonora, porque la percepción que se tenía de esta señora Pavlovich, pues era buena, o sea, era, digamos que había una impresión, por lo menos aquí en la Ciudad de México, o por lo menos yo y algunos más, pues tenemos una impresión de una mujer pues inteligente, democrática, etcétera. Entonces el hecho de que esto fuera solamente una simulación, pues sí, definitivamente pues desveló que es más de lo mismo, o peor de lo mismo, ni siquiera más de lo mismo, sino peor de lo mismo. Entonces es pues una gran decepción, y sobre todo en el caso concreto de Sonora, porque pues el partido en el que está, pues definitivamente está pasando por una circunstancia complicada, ¿no? No está pues en el tercer lugar, y no se ve que vaya avanzando, ¿no? Y uno de los bastiones más fuertes pues es Sonora, y una gobernadora que incluso se mencionó para ser precandidata presidencial, y ahora con esto que sucede, pues definitivamente pues nos damos cuenta de que era simplemente pues un ejercicio de una doble moral, con un corazón, digamos, totalmente totalitario y ajeno a las libertades democráticas del país. Te voy a dar otro dato duro para que veas que ella pues ha sido muy insensible en el caso. No salió a condenar el atropello contra el Proyecto Puente, ni un solo tuit, ni una sola llamada. El fiscal sigue ahí. A mí se me había dicho, y la abono para que veas que todo lo que dices tiene fundamento, en el sentido de que ha abandonado los valores que ella pregonó en campaña, que ella, incluso Claudia Pavlovich, reclamó en campaña que si por qué la sociedad había sido omisa, compadres. Entonces nosotros dijimos, pues no queremos ser omisos, ¿no? Para que se vuelva a descomponer el Estado. Y sí, hay ahorita ya una crisis de libertad de expresión que la
prevenimos, o que la estuvimos alertando hace un mes, Ernesto Villanueva. Juan Carlos Zúñiga, al que tú conoces muy bien también, Sí, cómo no, claro. escribió también un artículo donde advertía a Juan Carlos Zúñiga, se está pavimentando, ojo, se está pavimentando el camino para atacar a un periodista en Sonora con gran magnitud. Y exponía mi caso, el de Reinader Ramírez, y no se hizo nada. Y ahora estamos en medio de esta crisis de libertad de expresión a nivel internacional y donde pues las autoridades de todos los niveles no han hecho nada. Claudio Pavlovich no hizo nada, menos su gente, a quien yo le denuncié y me dijeron, ah, sí, la gobernadora ya sabe, ya escuchó el tema, dijo Epifanio Salido Pavlovich, ¿no? El encargado de medios, ya escuchó el audio del fiscal y está indignada y le va a decir que no haga nada. No solo no le dijo, no lo detuvo. Entonces, esa simulación debe acabar a nivel nacional y yo estoy seguro que nosotros somos uno de muchos más que están viviendo esto, Ernesto, y de verdad te agradezco mucho que te hayas solidarizado, porque voces como la tuya, con mucha calidad moral y con esa trayectoria, nos ayudan a visibilizar para que no ocurra otro asesinato como el de Santiago Barroso en Sonora, ni en México, Ernesto Villanueva. Así es, bueno, te agradezco, pero no es, o sea, no tienes que agradecerlo. Yo creo que es una obligación moral de los que creemos en la democracia, creemos en la libertad de expresión, de que cuando haya este tipo de asuntos que están generando, pues no, pues hay que estar ahí presentes, porque si no lo hacemos y miramos para otro lado, pues el día de mañana, repito, pues ya no habrá nada que defender, ¿no? Entonces esto que quede claro, y bueno, pues es lamentable que esto, el gobierno de Sonora, pues sea, no haya dicho nada, pues seguramente pues porque estaba detrás de esto, como, o sea, no va a ir contra sí mismo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues es una realidad muy lamentable, y por esa razón, y no solo en Sonora, pero en Sonora de manera más reciente y de manera sorprendente, porque, repito, la gobernadora Claudia Pavlovich pues tenía hasta hace unos días, unas semanas, pues una buena reputación, una buena imagen, y yo no sé qué sucedió, que de pronto lo que hizo, pues hizo que esa imagen otra vez la ubicara pues en los casos de estos gobernadores terribles como los de Veracruz, de su partido, ¿no? O de otros estados, de Oaxaca, en fin. Es lamentable esa regresión. O sea, desconozco ahí cuál era la lógica de haber ganado un prestigio público y regresara para emular a este tipo de gobernadores, pues que hoy están en la cárcel los prófugos, ¿no? Entonces me sorprende bastante y lamento que esa sorpresa pues sea negativa, no positiva. Totalmente de acuerdo. No, agradezco mucho porque no todos en verdad se han sensibilizado, pero como tú eres prodemocrático y sabes que esto es como cuando a mí me dicen también, oye, te reconocemos, qué valiente o felicidades. No, es que no tiene nada que reconocerme ni felicitarme, pues es mi obligación hacer investigación, hacer contrapeso responsable. Es decir, por eso tú lo ves como normal y yo también cuando a uno, yo por gratitud soy un hombre muy agradecido y el hecho de que alguien como tú haya puesto los ojos en Sonora, porque no solo es Proyecto Puente, ya en Sonora, y si supieras todo lo que está pasando por acá, te quedarías corto con lo que estás alcanzando a analizar. Te mando un abrazo, Ernesto, y seguimos en contacto para las otras acciones que vienen en materia de libertad de expresión, como hemos hablado por ahí. Claro que sí, cómo no, incluso habría que pensar hacer algo en Sonora con gente de aquí de la Ciudad de México y darle una amplia difusión para pues exhibir lo que haya que exhibir y defender lo que haya que defender, ¿no? Eso haremos, por supuesto. Todo sea por mantener vigente un periodismo que necesita el Estado de manera independiente, De profesional acuerdo. y de respeto. Gracias. A ti, hasta luego, buenos días. Abrazo. Mire usted la imagen que tiene ya la gobernadora, la imagen que se ha ganado el Estado con las embestidas con el periodismo. Ya escuchó usted a Ernesto Villanueva, me sorprendió. Ahora me sorprendió a mí la percepción ya que alcanzó la embestida contra el periodismo en Sonora y la imagen de Claudia Pavlovich. Por eso hicieron toda esa activación de que iba a renunciar al PRI. También para mí una especulación desfavorable. Habiendo tanto tema, pudieron haber hecho otra cosa para desviar la conversación, pero decir que se iba al PRI, no midieron, no midieron lo que está pasando.